El fantasma errante. Con ustedes tal vez comunicarme un poquito antes. En Sí, pero nuestra vida han pasado varios sucesos pues paranormales. Desde que era muy chiquito mi tía nos contaba relatos, pues vaya, y también sucesos que nos pasaban a nosotros. Por ejemplo, algo muy curioso que nos pasó a nosotros. Bueno, mi papito, que en paz descanse, falleció en pandemia. sí. Y bueno, antes de que él falleciera tenía ya algunas complicaciones de salud. Y pues bueno, hay creencias que de repente tenemos como familia. Sentíamos que había algunos en confianza, entre amigos les cuento, había algunos problemillas de pareja ahí entre mis papás. Sí. Y una ocasión, bueno, pensando que era muy extraño realmente el comportamiento de él, que era muy muy desentendido, vaya, era otra persona totalmente diferente a lo que fue toda su vida, pues le sugerimos que tal vez pues dicen por ahí un trabajo de brujería o cosas por el estilo. Y fue muy curioso porque una vez platicando en la sobremesa con él y con mis hermanos, le decíamos: oye papá, te llevamos a curar, que te hagan una limpia, igual tienes algo. Y él se mostraba un poquito renuente. Y así estuvimos platicando con él durante mucho tiempo, tratando de convencerlo, y al final, todos en la sobremesa, eran como las 7, 8 de la noche, estaba mi esposa, mis hermanos, mi mamá, y de repente pareciera como de película, lo platicamos y decimos que es como una película de terror. De repente él, con sus dos manos, golpea sobre la mesa diciendo: no, que no, y se va la luz en la casa, y aquí todos pues espantados, hasta mi esposa gritó y mi hermana, Sí. y pues fue la única casa en la que se fue la luz. Entonces fue algo muy extraño. Oye, pero ¿por qué dijo no? ¿Mande? ¿Por qué dijo no? Porque él decía que no tenía nada, que no lo lleváramos a ningún lado a curar, que él estaba bien. Entonces, cuando lo estábamos tratando de convencer, él de repente dice que no, y golpeando con sus manos sobre la mesa, y wow, se va la luz, y de repente nosotros decimos, bueno, una coincidencia, tal vez fue en toda la calle, pero pasaron unos minutos, fuimos a ver, y no, era la única casa que no tenía luz. Wow. Entonces fue un suceso extraño. También después de que él se fue, bueno, les repito, era algo muy constante que en la casa de mis papás de repente teníamos videos en YouTube de terror y cosas por el estilo. Y platicando una ocasión también en sobremesa con él hizo una por llamarlo así, promesa con mis hermanos, que el que se fuera primero iba a regresar a decirnos si sí había algo pues, más allá de la muerte. Y pasaron como un mes, ya habían pasado pues lo que acostumbramos de repente nosotros, en los rosarios. Nosotros, mi esposa, mi hija y yo estuvimos viviendo en la casa de mis papás durante casi 2 meses después de que él falleció, durante llevamos todo ese proceso. Sí. Y ya cuando decidimos volver a la casa de usted, una ocasión me marca mi hermana en la madrugada, eran alrededor de las 2 de la mañana. Sí. Y me dice, oye hermano, una muñeca en la sala de la casa de mi mamá estaba gritando papá, papá, papá. Y era una muñeca que tenía muchos años, que no tenía baterías, incluso ya había sido mojada en una tina con agua, y jamás había hecho algo así. Y de repente de la nada empezó a hacer esos ruidos. Mi hermana escuchaba que en el sillón donde mi papá siempre reposaba, pues alguien se sentaba, y me marcó muy asustada y me dijo, oye hermano, ¿qué crees? Que escuché una muñeca y está gritando papá, ni siquiera gritaba mamá, cuando realmente las muñecas siempre gritan mamá, mamá, ¿Sí? o cositas por el estilo. Entonces la muñeca empezó a gritar papá, papá, papá. Lo vimos como una señal, que bueno, tal vez él vino a vernos, anda por acá, pero también sé yo, porque
escuchado, les repito, de repente relatos y comentan que de repente pues seres que nunca fueron humanos pues tratan de engañarnos, ¿no? Entonces, después de que colgamos la llamada, eran alrededor de las 3 de la mañana, mi esposa y yo despertamos, nos volvimos a dormir y pues yo estaba despierto, pues en lo que conciliaba el sueño. A los 2 minutos mi esposa empieza a gritarme que así muy feo. Yo dije, bueno, está soñando, pero me dice que no, realmente dice que alguien la estaba jalando del brazo de una forma horrible, que ella sentía así una sensación que jamás había sentido en la vida. También en nuestra casa estuvieron pasando cosas, nos tocaban la puerta, un juguete de mi hija se prendió solo. Entonces esos 2 casos fueron como que los más recientes que nos pasaron en nuestra vida. No sé qué les parezca, es algo muy, a lo mejor, casualidad. Pero todo esto lo relacionan con tu papá. ¿Perdón? ¿Todo lo que han vivido lo relacionan con tu papá? En esta ocasión sí, porque pues tenía realmente muy poco, aproximadamente un mes, 2 meses de que papá se había ido, y pues dijimos, bueno, haciendo memoria, mi hermana me decía, es que cuando platicamos, estábamos viendo unos videos de terror y platicamos, dijimos, bueno, el que se vaya primero, pues regresa y le cuenta a los que se quedaron que hay, o si hay algo, o si no hay nada. Entonces, pues al momento pensamos, o bueno, nos queremos quedar con eso, ¿no? Que él vino de algún modo a decirnos, ¿sabes qué? Sí, si hay algo, aquí estoy, y acá los veo. Lo tomaron de esta manera, pero eso ya dejó de suceder. Sí, de hecho, como le comento, Dina, siempre hemos vivido cuestiones paranormales. Les comento que trataré de ser breve en los relatos, son cortos, sí, pero pues son como interesantes. Por ejemplo, cuando nosotros, bueno, yo era muy pequeño, tenía alrededor de 5 años, 4, porque iba al kinder, vivíamos en la casa de mis abuelos paternos. La casa estaba dividida en 2, pero era una misma casa, entonces era como muy aparte, vivían mis papás ahí. Entonces, cuenta mi mamá, bueno, más bien yo le pregunté, porque una ocasión, haciendo memoria ya de grande, yo le dije, oye mamá, yo recuerdo que hace muchos años, cuando era pues niño, recuerdo que mi abuelo me llevaba en brazos, que iban ustedes, que iba mi papá, que iba mi abuela llevaba un machete, mi abuelo llevaba un arma de fuego. Él en algún momento fue militar y después fue policía, entonces tenía acceso a armas, entonces tenía un arma. Y le digo, yo recuerdo que íbamos hacia la azotea de la casa, mamá, y no sé si soñé o si es un recuerdo vago, le digo, pero mi abuelo llevaba un arma y íbamos todos, me iban cargando y yo los iba dirigiendo. Y me dice mi mamá, sí, pasó. Lo que pasa es que cuando eras niño, 2 veces de la casa, de la escalera, te caíste, o sea, del segundo piso yo rodé las escaleras. Entonces me preguntaban que por qué, pues siempre había caminado por ahí, incluso cuando era más pequeño, nunca me había pasado. Entonces me dijeron ellos, bueno, cuestionándose esa parte, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Te caíste o algo? Y pues yo, como un niño, pues digamos inocente, les dije, es que mi amigo me empujó. Dice mi mamá que en aquel entonces yo tenía un amigo con el que jugaba yo solamente. Yo tengo una hermana con la cual me llevo un año. Actualmente tengo 33 años, en aquel momento tenía como 6, 7. Y dice mi mamá que de repente nos escuchaba platicar, así como que solitos, distraídos, y que mi hermana, yo le preguntaba a mi hermana, oye, ¿por qué no juegas con mi amigo? ¿No tienes que jugar con él? Y que mi hermana le decía, es que tu amigo me quita mis juguetes. Entonces yo jugaba con él. Por las noches en esta casa prendían grabadoras, juguetes, todo. Entonces yo les dije, es que mi amigo me dijo que me iba a llevar con él, pero yo le dije que no. Entonces que cuando yo le dije que no, que él me dijo que sí me iba a llevar, y la opción que él tenía para llevarme era arrojarme de las escaleras para que yo muriera. Entonces cuando les platiqué eso, pues como que les entró una señal de alarma y empezaron a cuestionarme sobre este amigo. Entonces era, al parecer, un niño pues aproximadamente de mi edad. También lo relacionamos con un duende, y ahorita van a ver por qué.
Al principio creían que era un niño, pues un niñito fantasma, pero cuando empezaron a cuestionarme sobre quién era mi amigo y qué hacía y dónde vivía, pues yo les hice ver que él me había contado que él vivía en la azotea de la casa en donde había llantas apiladas. Entonces a ellos se les hizo raro, porque yo, siendo un niño de 5 años, jamás había subido a la azotea, pues, de un segundo piso. Entonces se les hizo raro el que yo supiera que en la azotea había llantas y que había algunas otras cosas. Entonces fue cuando subieron a buscar a esta persona a la azotea en la pila de llantas, y fueron con su arma. Y por eso subió mi abuelo con su arma, mi abuela con su machete. Y después cuentan ellos, nos cuenta mi mamá, incluso esta historia después también la contaba mi tía, mi tío, un tío que bueno también ya falleció, que sí, que subieron y no encontraron nada. Entonces pues ya quedó así como que pues no hubo nada, pues ya sigamos con la vida normal. Pero al bajar de la azotea, mi abuela me traía en brazos, iba a guardar justamente su machete. Mi abuela antes era muy ruda, ahorita ya es una mujer muy grande, pero era una mujer sí, muy recia mi abuela. Entonces iba a guardar su machete y me llevaba en brazos, pero justo cuando íbamos a guardar este artefacto a un cuarto que tenían, donde tenían pues, herramientas, cachivache, había un tragaluz en esa casa, que es del segundo piso. Era un tragaluz muy grande, del tamaño de un ventanal, y cuando íbamos pasando por ahí, mi abuela cuenta que vio atravesar a este ser que era un duende. Ella lo relaciona con un duende por sus características. Dice que era como un hombre pequeño, con cara muy fea, nariz grande, pues así lo relaciona, lo describe ella como con un sombrero, con ropa verde, y que cuando nos vio, o cuando nosotros íbamos pasando, él iba pasando como de puntitas. Mi abuela lo ve y le grita y le dice que se largue o le va a cortar la cabeza. Y en ese momento, Gina, pareciera, te repito, como película. Cuando me lo platican, yo eso no lo recuerdo, pero cuando me lo platican me llena como de escalofrío, y aparte pues se me hace algo muy sorprendente. Dice que este ser la voltea a ver, sonríe, le da la espalda, da 3 pasos y se va por el tragaluz. Y pues a partir de ese momento ya no lo volvieron a ver, pero seguían pasando cosas extrañas. De repente veían pasar niños en la casa, alguien que se escondía detrás de las cortinas y cuestiones de ese tipo. Oh, vaya, cosas extrañas. ¿En esta casa sigue viviendo alguien? No, de hecho la casa, cuando yo tenía 13 años, esa casa se vendió. Mi abuelo la construyó de cero. Era una casa realmente muy grande, pero ellos relatan que cuando construyeron la casa y estaba de algún modo en obra negra, como le llaman, un perro negro muy grande, o más grande de lo normal, entró a la casa, entró por la puerta de la casa. Ellos lo vieron entrar, y cuando entraron a sacarlo, el perro nunca apareció. Jamás volvieron a ver a ese perro. Buscaron en la casa, en la parte de arriba, en la parte de abajo, y jamás volvieron a ver a ese perro. Nunca lo habían visto antes, no lo volvieron a ver después, pero lo más inquietante es que ese perro negro jamás salió de la casa. Y en esa casa pues realmente siempre asustaban, fuera de día, fuera de noche. Y yo recuerdo como un niño que esa casa me daba mucho miedo. Había ocasiones en las que tenía que yo brincarme en esa casa porque a mi abuela o a mis tíos se les olvidaron las llaves, y me hacían brincar por una terraza, me metían por una ventana de un baño, y yo tenía que bajar desde un segundo piso, atravesar toda la casa y pues abrirles. Entonces yo recuerdo que cuando eso ocurría, tengo una sensación todavía al recordar de inquietud, de incomodidad. Yo me acuerdo que bajaba corriendo las escaleras porque sentía que alguien me veía, alguien me observaba. Entonces era muy horrible esa casa. Los domingos de repente mis abuelos no estaban y mi papá iba a la casa conmigo a ver, a comer, a picar alguna comida, fruta de los abuelos. Prendía la tele, y estando ahí un domingo 9-10 de la mañana, Sí. Te juro por Dios que yo recuerdo cómo se escuchaban en la azotea que arrastraban cadenas,
sonaban canicas, arrastraban cajas, aún sin haber nadie en la casa. Entonces era una casa pues que sí nos daba mucho miedo, realmente siempre nos dio mucho miedo esa casa, siempre espantaron en esa casa. A mí este ser nunca me dejó en paz, porque hubo ocasiones en las que jugaba con nuestros juguetes. Nosotros ya éramos unos niños ya más grandes con cierto uso de razón, y escuchábamos cómo jugaba con nuestros juguetes, cómo incluso de repente mi papá, por el miedo y el desconcierto, llegó a tirar algunos de nuestros juguetes, teléfonos que sonaban, grabadorcitas, porque en las noches se accionaban solas. Oh. Oye, ¿y no supieron los antecedentes de esa casa que hubo antes de que viviera quizá tu familia? Pues ellos, bueno, la zona en la que está construida la casa actualmente es una zona muy urbana, muy poblada, muy transitada. De hecho, está muy cerca de una de las avenidas principales de Toluca. Y pues antes de que eso fuera, pues obviamente como todas las casas, ¿no? Fueron terrenos baldíos, milpas. Entonces, pues eso es lo que nosotros teníamos como noción. Hay algo que también me pasó muy curioso en esa casa, ya siendo un poco más grande. Les platico breve. Bueno, no sé si tenga tiempo. Sí, claro, adelante. Gracias. En esa casa me pasó algo muy curioso. Existe la famosa parálisis del sueño, ¿no? Como algunos la llaman. Sí. Otros pues le llaman la subida del muerto, que es pues lo que coloquialmente se conoce, o como las personas asiduas a lo paranormal pues nos gusta llamarlo, ¿no? La subida del muerto. Y hay cierta explicación científica, la verdad no tengo al 100% de qué se trata, pero he escuchado o he leído que pues la ciencia lo llama parálisis del sueño, porque es una reacción natural del cuerpo en la cual pues tu cuerpo se relaja o tu mente se relaja, tienes conciencia pero no te puedes mover. Creo que algo así va. Sí. Entonces yo en aquel momento tenía alrededor de 10, 11 años más o menos. Sí. Y dormíamos en un cuarto con mi hermana. Bueno, mi hermana tenía en aquel entonces, yo tenía como 10, ella tenía alrededor de 8 o 9, porque no nos llevábamos por un año. Entonces estábamos durmiendo, teníamos una litera porque dormíamos en el mismo cuarto, pero pues por la edad que teníamos, pues a mis papás de repente o les daba miedo que nos cayéramos, o porque dormíamos un poquito mal, que nos fuéramos a caer. Sí. Entonces pues los dos dormíamos en la cama de abajo de la litera. A mí algo que siempre he tenido como característica, y hasta la fecha, desde que era niño, es que a mí siempre me costaba mucho conciliar el sueño. Mi papá siempre era muy estricto con la hora de dormir, porque pues al otro día a la escuela, y yo también entraba muy temprano a trabajar. Sí. Entonces siempre íbamos a la cama a 8 o 9 de la noche, y ya eran, no sé, por ejemplo, las 9, mi papá se acostaba y se dormía con una facilidad tremenda, todos durmiendo, sí. Menos yo en la oscuridad. Y la verdad siempre fui un niño temeroso a la oscuridad, entonces pues a mí me daba miedo porque escuchaba ruidos a pesar de que estaba comiendo al lado. Pues en una ocasión ya me estaba durmiendo, estaba conciliando el sueño, mi hermana estaba al lado de mí, del lado de la cama, junto a la pared, yo a la orilla de la cama, por así decirlo. Sí. Entonces yo estaba conciliando el sueño, yo boca arriba durmiendo, y de repente empecé a sentir como que alguien me ahorcaba. Empecé a sentir mi cuerpo, pues como que no lo podía mover. Pero no veías a nadie. Ajá, no, yo tenía los ojos cerrados, no veía a nadie, estaba todo oscuro. Alguien me ahorcaba, y yo pues dije, pero no me ahorcaban pues fuerte a modo de inmovilizarme o de algún modo asfixiarme como tal. Solo sentía las manos en mi cuello y pues sentía un ligero apretón. Entonces pues no me alarmó al principio, hasta que se me ocurrió decir, ay, mi hermana, ¿qué quiere? Volteé a ver a mi hermana estaba durmiendo viendo hacia la pared, o sea, estaba acostada de lado viendo hacia la pared, y es un recuerdo que tengo muy marcado yo. Entonces dije, si no es mi hermana, ¿quién es?
volteé medio adormilado hacia arriba, abrí los ojos y toqué quién me estaba ahorcando y sentí unas manos de un bebé pequeño, de un niño pequeño, quizás unos 2 años aproximadamente. Sí. Abrí los ojos y alcancé a ver una silueta blanca, translúcida, pero yo sentí las manos. Al momento de que siento las manos, de que las aprieto con mis manos, obviamente tampoco fue un apretón fuerte, sino que fue un apretón como para sentir que me ahorcaba. Entonces aprieto las manos, era un bebé, y de repente esta cosa translúcida, color blanco, ¡pum!, se desvaneció y me soltó. Entonces eso me pasó, y pues mi papá optaba, bueno, a mi papá también le pasaba porque a él se le subía mucho el muerto, y había ocasiones en las que él trabajaba, mi mamá es enfermera de profesión, y a veces trabajaba en el turno nocturno. Entonces pues mi papá le iba a dejar al trabajo, nosotros nos quedamos con mis abuelos, y él llegaba después muy noche, y optaba por mejor no quedarse en la casa porque lo espantaban, y optaba por mejor dormir en el carro afuera de la casa. ¿Tanto así? Sí, era muy marcado para él, supimos que muchas ocasiones se quedaba afuera de la casa en el carro porque no quería entrar. Vaya, no, pues sí que era algo muy fuerte para quedarte en el carro en lugar de entrar. Imagínate. Sí, la verdad es que era algo muy sorprendente. A nosotros nos daba un poquito de terror. A mí, sobre todo, les confieso, a mí en algún punto yo sentía que era un niño muy temeroso de la oscuridad incluso, y pues de los fantasmas. Hoy a la fecha me encanta mucho la cuestión paranormal. Aprovecho cualquier oportunidad para ver, escuchar podcasts, ver videos. Incluso cuando salgo en la noche, hay ocasiones en las que mi esposo sale muy tarde del trabajo, los fines de semana, entonces nos toca ir por ella, mi hija y a mí, y vamos por la carretera, por la calle, muy, digamos a la 1 de la madrugada, 1:12 de la noche, y me encanta ir por zonas oscuras, incluso por al lado de panteones, digo, porque pues quisiera tener la oportunidad a lo mejor de en este momento ver algo paranormal, aunque pues sí me han sucedido ya con mucho uso de razón, por así decirlo. Oye, ¿y en esa casa cuánto tiempo vivieron? Pues mi papá al parecer vivió desde muy pequeño. Él, le repito, pues la construyeron desde abajo. No tengo la certeza de en qué edad ya empezaron a vivir ahí mi papá, pero fue desde pequeño, quizás entre 10 o 11 años de edad. Yo prácticamente a partir de los 5, porque pues mis papás estaban en Estados Unidos, allá nacimos mi hermana y yo, y después nos venimos para México, y ya fue que empezamos a vivir ahí, y entonces yo viví ahí alrededor de los 5 años, a los 13, que fue cuando la casa se vendió. Pero tengo entendido que seguían ocurriendo cosas extrañas, porque seguimos teniendo, después de que se vendió, tuvimos o teníamos contacto con algunos vecinos que eran pues en ese momento nuestros amigos, nuestros compañeros de juegos, y aparte esa casa también estaba al lado de otro familiar, y en esa casa también sucedían cosas extrañas. Los juguetes se movían y la casa tenía una vibra pesada. Yo recuerdo que cuando éramos niños, esos familiares tenían en una pequeña repisa muchos muñecos, pues pequeños juguetitos, y entre esos juguetes, no sé si ustedes los recuerdan, existían unos trolls, sí, que eran como unos seres pequeñitos de color carnita, así como tipo muñequito, no eran muñecos feos ni nada, eran muñecos bonitos, sí, con cabellos largos levantados y desnuditos. Entonces ellos tenían muchos muñequitos de esos en la repisa, y tenían un muñeco con las mismas características, pero en una patineta un poco más grande, alrededor de 10-15 centímetros. Cuando ellos se dieron cuenta pues que en la casa sucedían cosas raras, en esa casa, ya es otra casa aparte, pero justo a un lado, que sucedían cosas extrañas, esos familiares optaron por irse de ahí, pero cuando se fueron, curiosamente a mi hermana y a mí nos regalaron solo los trolls, esos muñequitos trolls nos los regalaron, sí, incluso el muñeco troll grande. No sé por qué, no sé en qué momento, pues mi papá y mi mamá se dieron cuenta que esos muñequitos generaban alguna vibra pesada en la casa y optaron por regalarlos. Pero el grande
lo tiraron a la basura. Mi mamá lo tiró a la basura. Sí. Pasaron 2-3 días y el muñeco volvió a aparecer en la casa. Ese troll con patineta volvió a aparecer en la casa. Lo volvimos, ya no lo volvimos a regalar, a tirar. Se optó por regalarlo, ya no lo volvimos a ver. Pero lo extraño es que cuando lo tiramos a la basura, ese muñeco regresó a los 3 días. No, pues es que haya regresado es para dar miedo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí fue algo muy extraño, pero te repito, tenía que ver con esa casa y creo que a lo mejor, como tú mencionaste hace rato, con la zona, algo en esos terrenos había, porque eran 2 casas diferentes, sí juntas, una de la otra, pero diferentes, en las que ocurrían ese tipo de cosas extrañas, y siempre fue así. Oye, ¿y nunca platicaron con los vecinos? Si a ellos también les ocurría. Sí, de hecho la casa estaba al lado de la del familiar, pero al otro lado estaba la casa de uno de mis vecinos. Este vecino era pues un niño en aquel entonces, como 2-3 años mayor que yo, con el que jugábamos, y en su casa también sucedían eventos paranormales. A él su mamá le tenía prohibido contarlo porque su mamá era muy católica, entonces le decía que no lo contara porque no era algo que Dios quisiera, pues. Entonces él nos contaba muy vagamente lo que sucedía en su casa, que se caían las cosas, que de repente se le perdían sus muñecos, y que en la casa de su mamá, yo recuerdo que su comedor daba hacia afuera una ventana, directamente a la calle estaba ahí su comedor, pasábamos y saludábamos a los vecinos, que eran sus papás, y ahí estaba el comedor. Entonces él menciona que muchas veces en ese comedor las sillas aparecían volteadas o movidas de su lugar cuando ellos las habían dejado acomodadas una noche anterior. Y justo ahorita que te estoy mencionando esto de que las sillas se cayeron, también algo que ocurrió con mi papá y que justo por eso queríamos llevarlo a hacer una curación, perdón que cambie el tema así de repente. Sí, no te preocupes. Pues es que a mi papá una entidad, no sabemos de qué tipo, no, obviamente sabemos que no era una entidad buena. Yo pues no vivía con mis papás, yo pues obviamente hice mi casa, mi familia, mi vida aparte, pero pues por supuesto tenía contacto con ellos. Casi todos los fines de semana estaba en la casa de mis papás. Y una ocasión que llegué un fin de semana, yo vi que mi papá tenía algunas marcas en la cara. De hecho tenía un ojo con un derrame muy grande y tenía arañadas en la cara. Ya después me enteré que tenía marcas en el cuerpo. Relata mi mamá que escuchó justo meses antes de que mi papá falleciera, como 2 años, sí, fue en el 2018 aproximadamente. Mi mamá relata que escucha que mi papá se quejaba, ella estaba durmiendo, era en la noche, se quejaba, como que forcejeaba. Abre los ojos ella, y a ella se le hace increíble. Mi papá era una persona robusta, siempre lo fue. Sí. Entonces, por ende, era una persona pesada. Y dice que ella se sorprende mucho porque alcanza a ver que mi papá tiene sus pies, sí, en la cama, digamos como del pie a la rodilla, que están en la cama, sí, pero su demás cuerpo está en el aire y él está forcejeando. ¿Como levitando? Dice mi mamá, como levitando, pero él forcejeando. Entonces dice mi mamá, oye, me sacó mucho de onda, lo jalé, le hablé y le dije, oye, Ariel. Cuando ella le habla, pues mi papá cae al suelo y pues ya mi papá sale como de ese trance pero pues se prende la luz y ve a mi papá golpeado y dice que había una cosa negra muy grande, una sombra negra muy grande que me estaba golpeando. Entonces la prueba de ello es que pues mi papá sí tenía las marcas en el rostro, el ojo desgarrado, cosas que no tenía cuando se fue a dormir. Ese evento ocurrió días antes de que fuera el bautizo de mi hija, como 2 días antes, fue un día antes, fue la noche anterior a que mi hija fuera bautizada. Sí. Eso le ocurrió a mi papá. De hecho, incluso en el sillón que les comentaba que él reposaba, que es un sillón de una plaza para una persona, él acostumbraba a dormirse. Y una ocasión él durmiendo, nosotros fuimos por últimas compras para el evento que íbamos a tener. Salió uno de mis primos, mi hermano y yo fuimos, y cuando regresamos mi papá estaba golpeado otra vez
y dice mi mamá que del sillón, bueno, no solo mi mamá, sino también lo vio mi esposa, una prima mía y mi hermana. Cuentan ellas que de la nada mi papá durmiendo sale volando, o sea, hacia el centro de la sala. Al centro de la sala estaba una mesa de centro, cae en la mesa de centro, incluso rompe el vidrio, pero salió volando de repente de la nada. Entonces, algo era lo que traía mi papá, pues ahora sí que lo acosaba. Esa era el por qué nosotros queríamos ir a curarlo, a limpiarlo, como se le dice. Oye, ¿tu papá nunca hizo alguna práctica que tuviera que ver con el ocultismo? No, de hecho no. Mi papá era una persona que, pues sí, le gustaba, te repito, lo paranormal, pero era una persona que no le gustaba ese tipo de cosas. De hecho, incluso, yo una vez de niños con mi hermano escuchábamos La Mano Peluda en un estéreo, en el 104.1, y ahí estábamos adecuando la antena, y secretamente con mi hermana platicando, le dije, oye, hay que marcar a La Mano Peluda. Éramos unos niños como de 8 o 9 años. Y mi papá se molestó y dice, no, que van a marcar, que no sé qué. O sea, era una persona muy estricta, pero para que él hubiera jugado o hecho una práctica de ese tipo, no era muy improbable. Lo que nosotros creíamos y que lo que seguimos creyendo actualmente, Gina, es que pues alguien lo trabajó. Te repito que mi papá era una persona muy diferente, una persona que cambió totalmente y que le pasaban este tipo de cosas. Una ocasión salimos de vacaciones a Acapulco con mi mamá, mis hermanos, mi esposa, y él se quedó solo en la casa por decisión propia. Y le mandaba mensajes a mi mamá de que se regresara o que nos regresáramos ya. Le dije, oye, regrésenos a la casa ya porque las cosas aquí están muy cañonas, bueno, con otra palabra, ¿no? Sí. Y le dije, mamá, ¿por qué? ¿Qué pasa? No, pues ella pensó que a lo mejor algún problema con alguien, algo por el estilo. Pero no, él le dice, no, es que llegué a la casa del trabajo y adentro de la casa había pájaros negros, dice, como cuervos, cosa que en la vida había pasado en la casa. Nos extrañó mucho. También de repente contaba cosas de que alguien le platicaba, ¿no? Que en algún lugar, en algún pueblo, una bruja se había convertido en puerco y que ellos la vieron. O sea, él decía que su compadre le había platicado, un compadre del trabajo, le había platicado que habían visto una bruja convertirse en puerco, o una persona convertirse en puerco y que estaba buscando ella en la basura. Pero nosotros, pues, creíamos que no era así, sino que él precisamente la había visto o había experimentado esa vivencia, pero decía que había sido su compadre. Entonces, ese era el motivo por el cual nosotros creemos o lo íbamos a limpiar, porque pues pasaron sucesos muy extraños ya en sus últimos años de vida, que sí pasaron cosas muy extrañas de cuestión paranormal, y por eso es que lo íbamos a curar. Y sí, la persona que nos ayudó a limpiarlo nos dijo que pues a mi papá le habían dado un trabajo de término, de algo así, que era porque pues ya lo querían pues muerto, e incluso él empezó a despedirse de alguna forma inconsciente, empezó a despedirse, hacía cosas que no hacía, festejaba cumpleaños con nosotros cuando ya no lo hacía, iba a ver a sus papás, a mis abuelos cuando realmente ya no lo hacía. Entonces cuando ella dice, esta persona que lo limpió menciona que él empezó a hacer eso porque de algún modo inconscientemente él ya se estaba despidiendo de sus seres queridos. Afortunadamente se hizo el trabajo, se limpió y pues mi papito estuvo un rato más con nosotros. Desafortunadamente en la pandemia sus pulmoncitos estaban mal y pues nos ganó, pero realmente eso siempre ocurrió con él ya en los últimos años. Oye, y platicando en familia, ¿ustedes sí creen que haya habido alguna persona con la intención de hacerle ese daño? Sí, Gina, la verdad es que sí. Híjole, dicen por ahí que el peor vicio de los hombres pues son las mujeres, ¿no? Entonces hubo una mujer por ahí. Supimos que cierta persona pues estuvo ahí con él. Mi papá compartió mucho tiempo de su vida, bueno, de sus últimos años con esta persona,
pero esta persona era de un pueblo, ahorita no recuerdo el nombre, de una localidad de aquí de Toluca, en la que se conoce o se sabe que pues las personas o las mujeres tienen ese tipo de prácticas, ¿no? De brujería y cosas por el estilo. Entonces, pues sí, mi papá cambió mucho y empezó a vivir este tipo de cosas pues muy fuertes, porque la verdad es que se me hizo muy fuerte para mí, pues que a mi papá, una entidad en la noche, de verdad alguien lo golpeara, o sea, un ser inmaterial lo golpeara, y él relata que era una sombra enorme, era una sombra grande, como de 2 metros, poco más, y que solo él veía cómo se movía y él sentía los golpes en su cara. Oh. Y a esta mujer la dejó y me imagino que por eso hizo el trabajo, ¿no? Se supone. No, de hecho, no, al parecer, pues, cuando mi papá fallece, pues ya él siguió con su vida, digamos, y hasta que él falleció, pues, tenemos entendido que tenía contacto con esta persona, entonces, sí, sabemos que fue por ahí, porque mi papá era un hombre hogareño, era un hombre que iba a la calle del trabajo, estaba con nosotros, nos daba de comer, después comíamos, se dormía en su sillón, y después íbamos por mi mamá al trabajo, y era un hombre hogareño, pero cambió mucho, y por eso es que nosotros, y a raíz de todo lo que ocurría, pues supimos o entendimos que algo no era normal, y fue eso, que alguien estaba haciendo malas prácticas con su persona para pues quitarle su dinero, porque de hecho realmente eso pasó durante mucho tiempo, le exprimieron económicamente y al final pues ya se fue mi señor padre. Okay. Al final trató un poquito, después de la limpia, mejoró mucho su actitud y cambió un poco, pero pues ya no fue mucho tiempo. Oh, fíjate, una experiencia familiar muy fuerte y que hoy agradecemos que la hayas platicado. Bueno, yo quiero comentarles un suceso que me pasó cuando yo estaba en la secundaria. Sí. Una compañera nos dijo que a su hermano había cumplido años y que le habían regalado una ouija. Y para esto ella, que estaba emocionada, que quería que jugáramos, pero ella la llevó a la secundaria, ¿verdad? Y nosotros nos pusimos de acuerdo ahí con el maestro de que íbamos a hacer otra cosa y así, pues nos dio oportunidad de salir de clases para poder hacer era un bailable que íbamos a hacer. Nos dieron chance de poder estar en otro lado, ¿verdad? Entonces nos fuimos al laboratorio. Ahí fue donde creo que éramos 5 amigas. La muchacha que la llevó a la secundaria, ella y otra amiga fueron las que jugaron. Los demás estaban nada más observando, ¿verdad? Entonces ella le hacía una pregunta que si quería jugar con ella. Y pues no se movía, hasta que poco a poco empezó a moverse. Se fue a la M, a la A, a la T, a la E, a la O. Y en transcurso que se iba moviendo, escuchamos un ruido, como que si se hubiera caído algo. Y pues nosotros nos asustamos, ¿verdad? Entonces, lo que había puesto fue el nombre Mateo. Es el nombre de un compañero que anteriormente había fallecido, tenía como unos 2-3 meses de haber fallecido. Pero pues ellas no lo hicieron con el afán de invocar a él, ¿verdad? Nada más, simplemente jugaron y él solo se puso el nombre Mateo y se fue para el sol. Yo no sé qué significa irse al sol, ¿verdad? Ojalá me pudiera ayudar a alguien y sacarme de esa duda. Para esto, bueno, puso Mateo y se fue para el sol. Y se escuchó ese ruido, que se había caído algo. Nada más nos espantamos y como no vimos qué fue, pues no nos dimos cuenta que había sido, ¿verdad? Y después puso mi nombre y también se fue para el sol. Y en eso, ya ven que las mesas de laboratorio son como de metal. Y en cada lado hay llaves como pues, sí, llaves. En una de esas se abrió completamente. A toda presión la llave. Nosotros nos espantamos bastante. Muchísimo nos espantamos. Y ellas seguían jugando porque decían que no podían quitar las manos y no sé qué. Yo no estaba enterada de esa. Yo estaba muy asustada. Entonces, al momento que pasó eso, después puso te amo. Y no, en cuanto puso eso, yo empecé a llorar porque a mí me gustaba ese chavo, ese compañero.
Y en eso oímos un ruido y querían abrir la puerta. Y en eso pues mis amigas quitaron las manos, metieron la ouija abajo de la mesa porque había unos huecos y era la secretaria. Y ya nos dijo, no, ¿qué están haciendo? Ya me dijeron que están haciendo esto y otro y no las voy a reportar, pero ya no deben de jugar a eso porque es muy malo. Entonces cuando nosotros ya nos salimos, el mono este de plástico donde tiene todos los órganos, ¿verdad? Para el corazón, los pulmones, todo esto, estaba tirado el corazón del mono este, y a de cuenta que no, pues ya nos dimos cuenta que se había caído eso, ¿verdad? Porque ese es el ruido que habíamos escuchado. Entonces mis amigas ahí empezaron a decir, no, que mira, que es que quiere decirte algo Mateo, que a lo mejor, o sea, él también te quería mucho y vamos a seguir jugando y vamos a seguir jugando. Y yo por el miedo, yo no quise. La verdad, yo no quise. Pero para esto, bueno, gracias a Dios no nos pasó nada más. Mi amiga nos comentaba que en su casa, en las noches sí se escuchaba en la cocina que tiraban los platos, que movían las cucharas, cosas así. Y que su hermano tenía la ouija arriba del ropero y siempre en las mañanas aparecía debajo de su cama. Y así pasaba, hasta que pues le dijeron a la mamá, ¿verdad? La mamá se daba cuenta también de todo lo que pasaba en la casa. Ya le explicaron y todo, y nos comentó mi amiga que pues lo tuvieron que tirar al río. Hay un río cerca de ahí de donde yo vivo, pues lo tuvieron que tirar. Pero a mí sí me quedó mucho esa duda de qué significa el sol. Yo no sé, pues para estar como que tranquila o quitarme de esa duda, me gustaría saber qué significa el sol, porque puso su nombre, se fue al sol, comentó mi nombre y también se fue al sol. Y pues ese es mi relato, ojalá lo transmitan y pues gracias y saludos a todos. Soy nueva en este canal. Bienvenida. Tengo como unos 2-3 meses que lo descubrí y me encantó. Ya estoy súper fan y siempre estoy aquí con ustedes. Saludos a todos y gracias. Cuídense mucho. Soy de Monterrey, Nuevo León. Bye. Muchas gracias, mi querida amiga. Qué interesante historia, ¿eh? Se fue al sol. Hola, ¿qué tal, amigos peludomaníacos? Su amigo Nacho Maravillas de acá de Guadalajara, Jalisco. Un saludo y una excelente noche para todos. Saludos. Especialmente para ustedes, Gina y Nacho. Pues bien, miren, y voy a contarles una experiencia en un lugar que se llama Los Cántaros. Aquí es donde tengo mi departamento. Es en el municipio de Tlajomulco. Es la zona metropolitana junto con la de Guadalajara, ¿no? Pues resulta que donde yo lo tengo está a espaldas del aeropuerto, lo que viene siendo el aeropuerto. Se alcanza a ver el aeropuerto a la distancia. Y de aquí de mi cuarto, yo alcanzo a ver hacia atrás, son parcelas y son terrenos en un poblado que se llama El Zapote, que está detrás del aeropuerto de Guadalajara. Pues bien, fíjense que han ocurrido una serie de cosas muy extrañas en estos días, porque muy de madrugada, en horas de la noche, yo tengo un vaso lacustre aquí a espaldas. Estaría como a unos, ¿qué serán? Yo creo que son fácilmente unos 300 metros de donde está mi departamento. Es un tercer piso en donde está mi departamento, entonces yo alcanzo a apreciar. De aquí es una parcela que está pegado a ese vaso lacustre. Es una especie como de represita pequeña. Bueno, ni tan pequeña, ahorita con el tiempo de lluvias está grande, pero han ocurrido ciertas cosas muy raras porque en la madrugada de repente yo he escuchado como unos gritos. Ay, les digo, se me pone la piel de gallina porque pues me he estado quedando yo solo aquí y de repente escucho como unos gritos típicos que ya hemos escuchado ahí en el programa, unos gritos agudos, así como la otra vez escuché en uno de los programas un audio que les presentaron que parecía como el grito de una niña, así agudo y algo largo, y ese grito es el que yo he escuchado. Y he de decirles que a espaldas de mi departamento pues resulta que hay una brecha que sale hasta otro poblado que se llama Santa Cruz del Valle. Pues bien, esta brecha le pusieron por nombre la brecha de las ánimas.
Así le pusieron. Obviamente no sé si sea su nombre original o no, pero que en esta brecha han tirado cuerpos de jóvenes, de hombres, mujeres, pues los han encontrado ahí embolsados y pues honestamente pues son parcelas, ahorita están altas los maizales. Se ve muy bonito de noche, pero sí es medio tétrico así. Hagan de cuenta la película de Señales. Así como que de repente siento que de ahí me van a salir los marcianos, los extraterrestres. Pero es bien curioso porque ya van varias veces que me despierta ese sonido. Es un grito agudo como que si alguien ahora sí que se lamentara o gritara. No lo he grabado porque honestamente me despierta de repente el grito y lo escucho por, ¿qué serán? Pues como 2, 3, o sea, es un grito, pero son cortos, ¿no? Vamos, se repite como 2, 3 veces. Pues no sé si sea por eso, porque hay un vaso lacustre aquí a espaldas, que en el día está muy bonito para ir, cruzando el maizal y todo eso. Pero ya en la noche la luna se refleja en el lago, así, en el vaso lacustre. Y se ve bonito, pero también se ve tétrico, pues. Y les digo, a la distancia se ve lo que viene siendo la iluminación del aeropuerto de Guadalajara. Pero eso es lo que me ha pasado en estos días y honestamente sí, pues es aterrador que te despierte un grito así en medio del sueño. Claro. Alguna vez les mandé un video de cómo soplaba el viento aquí en mi departamento, entonces imagínense, Todo tétrico. soplando el viento y de repente escuchas ese ruido cuando está la lluvia y sopla el viento y no, pues sí es medio aterrador. Es algo de lo que me ha pasado en esos últimos días y pues no quiero decir que sea la Llorona, pero porque no es el típico grito de ella, pero sí es aterrador en medio de la noche un grito así a la distancia, con un eco que rebota aquí en la casa de todos ustedes. Y pues este es mi aporte para esta noche. Deseo que pasen excelente noche. Aquí andamos otra vez. Me despegué un poquito, pero vamos a estar procurando mandar experiencias, si no propias, experiencias que vaya recopilando. Buenas noches, échenle ganas y aquí andamos, amigo Nacho Maravillas. Hola Ginny y Nacho, buenas noches. Hola. Me llamo Jimena y les quiero contar una anécdota que me contó mi abuelito. Dice, cuando él era muy chiquito, él siempre le rezongaba a su papá. Ajá. Un día le rezongó muy feo. Dijo mi abuelo que era como medianoche cuando iba a la casa, ahí en el rancho. Entonces dijo que iba caminando a la casa. Después vio volar algo. Le dio mucho miedo y la verdad a mí también. De ahí aprendí a no rezongar mucho a mis abuelas ni a mi mamá. Pero les tengo otra anécdota. A ver. Así es mía, a mí se me pasó. Estábamos una vez en casa de mi tía. Ella vive como en un dúplex, entonces ella tenía una barda separada. Del otro lado de la barda, el chiste es que había muchos árboles. Yo había salido de la casa y yo sentía que algo me hablaba, y como yo y mis primas siempre nos trepábamos a esa barda, me trepé. Yo vi que algo me hablaba, era algo así como, era raro, tenía una cara y me decía, ven, yo te cacho. Y yo, no, o sea, y me andaba cayendo. Yo dije, ay, no, estaba temblorosa. Mi mamá nos estaba buscando, nomás metió a mis primas y se metió ella. Eran como las 10 de la noche. Y ese día me quería caer para donde estaba eso que me estaba hablando. Entonces dije, no, me va a sostener bien. Me sostuve y no, casi me caía para el lado que me estaban hablando. Esa cosa no sé qué era muy rara, no puedo explicar cómo era, pero me decía, ven y yo te cacho, pero se le veían así las manos muy tenebrosas, tenían así como garras, así. Me caigo al suelo del otro lado, donde estaban la casa de mi tía. Sí. Yo llegué espantada, con la piel de color amarilla casi,
Me asusté un buen, la verdad. Espero y la pasen en el programa que hacen en directo, por favor. Saludos, buenas noches. Saludos, mis estimados Gina y Nacho, les mando un fuerte abrazo. Un saludo, yo quería contarles un pequeño relato. Lo que me sucedió en esta semana de ayer, yo venía caminando por aquí, por el metro Barranca del Muerto, por el periférico, del lado del periférico, y me encontré en una calle, bueno, sobre la acera, por el lado del periférico, y por esa parte hay unos espejos que dan a entradas a algunas privadas o algunos edificios. Y sucede que yo iba caminando y me quedo viendo al espejo y veo pasar en el espejo a una persona de traje. Lo vi claramente con un traje negro, camisa blanca, corbata negra y hasta barba. Y de repente yo en eso me quedo mirando a la persona que iba delante de mí y pues no iba con un suéter gris esa persona. Y me quedé pensando que ya estaba un poco retirado adelante de mí. Entonces yo me quedé así de ¿cómo? O sea, si acabo de ver esta persona, ¿cómo es posible que no esté? Y volteé hacia la entrada y estaba cerrada la entrada de la privada donde podía haberse filtrado esa persona. Y no, en este caso pues no había nadie. Yo quería comentarles esto, que lo vi claramente que iba delante de mí a unos pasos porque yo iba por pasar al espejo, yo ya estaba por pasar. Y atrás de mí pues tampoco hasta eso no había unas personas que venían atrás de mí, pero ya bastante retiradas. Y quería preguntarles por qué pasan estas cosas, si ese tipo de entidades, espíritus o fantasmas te escogen para que tú los veas, o solo se aparecen así ahora sí que digamos a que lo puedan ver cualquier persona, o solamente toman decisiones de escoger a las personas que los ven. Y me quedé muy sorprendido de este suceso. Les mando un fuerte abrazo y espero que estén muy muy bien. Soy Peludo Maníaco de Hueso Colorado. Saludos. El fantasma errante.